Bienvenidos a un nuevo episodio de Red de Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés. Hoy le tenemos una invitada muy especial. Sasha, estás de nuevo con nosotros, bienvenida. Ah, Muchas gracias de nuevo por la invitación, siempre es un gusto. Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? pues hoy vamos a hablar de cultura woke y de destrucción en general de patrimonio histórico, si se quiere, de estatuas o cualquier cosa que recuerde cosas que a lo mejor ya no queremos recordar o ya las consideramos que no identifican los valores que la cultura actual quiere preservar, etcétera. Yo les quería plantear a ustedes un poco de historia al principio. Estábamos comentando antes de iniciar el programa, cuando cayó la Unión Soviética se empezaron a derrumbar estatuas de Stalin. Sasha nos estaba comentando eso. ¿Qué diferencia hay, Sasha, de ese momento al momento actual? ¿Está la izquierda mundial utilizando la simbología que se usó cuando se acabó el comunismo para ahora destruir al capitalismo? Yo creo que va un poco más allá, porque no se están destruyendo las estatuas de, no sé, el toro y la niña en Wall Street. O sea, si uno quisiera como atacar directamente el capitalismo, lo primero que uno podría hacer es estas estatuas icónicas que se han hecho en el último siglo, que son símbolos directos al capitalismo, como son el toro y el oso en Wall Street, la niñita que se puso hace poco ahí también. Hay estatuas que se han hecho por conmemoración de los 100 años de alguna batalla o de alguna lucha por la libertad, por ejemplo. Este ícono gigantesco que se creó, creo que ahora está en Washington, Freedom is not free, que es una conmemoración finalmente a la lucha de los soldados pro libertad en el mundo durante el siglo XX. Uno no ve que hay ataques directos a esas estatuas, sino que es una práctica más general y que se funda sobre todo en simbologías y narrativas que se han ido difundiendo alrededor de los últimos años. Hoy en día está muy en boga o muy caliente todavía el tema del Black Lives Matter, Black Lives Matter, sí. todo lo que es la reivindicación de, obviamente, la lucha de razas en Estados Unidos, que yo encuentro que es nociva para todo tipo de avance que uno quiere hacer. Es lo mismo que las luchas de clases, lo único que generan es polarización, que gente que era bastante racional pierda un poco los cabales y que se empieza a atacar simbologías que no tienen nada que ver, ¿no? Si a finales del siglo XX uno veía, claro, esta simbología, lo fuerte que era botar el muro de Berlín, o sea, Sí. Sí, fue el un símbolo que icono de la significaba botar historia el muro eso. de Berlín. Oye, hasta el día de hoy se celebra, ¿no? Botar el muro de Berlín lo que marcó fue el fin de la tiranía soviética en Alemania y esta visión que había de tener que separar el mundo en dos partes, un muro que se construye para que la gente no se escape, además de la cortina de hierro. No es un muro que se construye para decir aquí llega la frontera, no necesitas un muro para eso. El muro era para que la gente no se escapara, ni siquiera era para que la gente ni soldados del otro lado entraran, Exacto. porque era muy fácil hacerlo. Y era solo para que los civiles finalmente no se escaparan. Y hay historias terribles al respecto. Por ejemplo, las primeras personas que saltaron el muro de Berlín, los invito a buscar la historia. Se me olvidó el nombre de la persona, pero acabó acribillado en el muro. Y ese tipo de simbologías quedaron impregnadas en la historia a través del tiempo. Y por eso se hace tan fuerte esta tendencia de botar las estatuas de los tiranos durante estos últimos años del siglo XX en lo que era el bloque soviético y los países que no hablemos de qué ideología ni de qué sistema político, porque eso no era lo importante. Estamos hablando de que Rusia conquistó de manera imperial un montón de estados alrededor para formar una unión de repúblicas socialistas soviéticas, quitándoles totalmente su independencia. Entonces no importa si Moldavia después siguió siendo de izquierda o derecha. El tema era que estaban gobernados por un bloque gigantesco que era el que comandaba las órdenes, ¿no? Que es también lo que causó finalmente otras rebeliones internas dentro de la Unión Soviética,
como lo fue la primavera de Praga unos años antes, ¿no? Sí. Lo que hoy día vemos, y voy a referirme principalmente a 3 símbolos que yo creo que son más cercanos con nosotros, los hispanos, Ujú. es un ataque sistemático e irracional a estatuas por ponerles una simbología encima que realmente no tiene ningún sentido. En Estados Unidos atacaron brutalmente una estatua de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes lo que hizo, su gran crimen fue consolidar la lengua española, o sea, crear Exacto. la obra literaria más importante quizás de la historia hispana. Básicamente lo que están haciendo los estadounidenses, estos niños que son, digámosle, se dicen a sí mismos liberals o progresistas, lo que están haciendo es ser racistas con los hispanos. Lo que están haciendo es atacar el legado cultural de Hispania, como país, y de todos nosotros que hablamos o que respetamos la literatura hispana. Atacar la estatua de Miguel de Cervantes es finalmente un ataque etnocentrista, o sea, atacando una cultura, o sea, ni siquiera es apropiación cultural, sino todo lo contrario, y racistas si pensamos que están atacando una raza diferente, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció bastante problemático, que una persona que está tratando de hacer una reivindicación en favor de que termine una lucha de raza en Estados Unidos, termine volviéndose más racista que las mismas personas que hoy en día siguen siendo, porque existen personas racistas en el mundo, y yo diría que sobre todo, no tanto en Occidente como en otros países, y esto suena súper duro, pero es cosa de ir a 20, 30 días a China para darte cuenta de lo que es racismo de verdad, o a países del Medio Oriente para darte cuenta de lo que es racismo de verdad, ¿no? Y luego creo el segundo caso que pienso ahora, porque también hay ataques a presidentes y ahí hay yo creo que un tema más político, y lo peor es que atacan presidentes que lucharon en contra de los confederados, o sea, en contra de los grupos que querían conservar el esclavismo. Es decir, atacan las estatuas de presidentes que lucharon en favor del fin de la esclavitud, cosa que no entiendo. Pero más allá de eso, también atacan, y se ha hecho muy común en los últimos años, votar o quitar estatuas de Cristóbal Colón. Sí. Esa es la segunda víctima, que dicen que es el español más malo de la vida porque es el que gatilló obviamente la conquista de América, siendo que el tipo ni siquiera era español. Es italiano. Era italiano. Exacto. O sea, el nivel de ignorancia, o sea, primero con Miguel de Cervantes no se entiende, y con esto se nota la ignorancia, ¿no? Porque hay que leer media página de la historia de Cristóbal Colón para saber que él murió sin tener claro que estaba descubriendo un continente, primero que todo, según los registros de sus cartas y los escritos que él mismo hacía. Claramente dejó un legado, en el sentido que obviamente después de él empezaron a llegar los conquistadores, y ahí podemos debatir si los conquistadores son buenos o malos, porque está la leyenda rosa y la leyenda negra y la leyenda gris. Pero son buenos. No, pero, o sea, ¿por qué creamos estatuas? O sea, podemos debatirlo, pero nosotros en Chile tenemos estatuas de los conquistadores todavía en las plazas, y la mitad de nuestras ciudades están llamadas debido a los conquistadores, y también tenemos hoteles llamados por Diego de Almagro, Pedro de Valdivia, que son como los principales conquistadores de la región, ¿no? Y para los que nos están escuchando y no saben lo que son la leyenda rosa, la leyenda negra y la leyenda gris, no sé si podemos hacer un pequeño paréntesis ahí. Sí, claro. Y explicarlo. Explícalo porque yo no lo sé. Sí, me parece bien, porque creo que no se puede explicar el choque de narrativas para un mismo evento si no entendemos cómo funcionan las distintas leyendas en torno a eso, ¿no? No sé cómo funcionará en el resto de Latinoamérica, pero en el colegio normalmente te enseñan que hubo una especie de... la conquista de América se le llama de manera rosa, de manera oscura, negra también. La leyenda rosa dice que los españoles finalmente en la conquista también trajeron la civilización, el idioma, la medicina, la tecnología, mejor calidad de vida, el comercio, la posibilidad de que la gente... porque sé que no es así, pero en Chile
la calidad de vida de varias tribus indígenas no era maravillosa y envidiable. Y no estoy hablando de los mapuches, que son como la gran tribu, los mapuches que son la gran tribu luchadora y guerrera del país, que de hecho eliminaron a varias de las otras culturas, sino, por ejemplo, los chonos, que eran una tribu que finalmente vivía o sobrevivió toda su vida en canoas, que vivían en condiciones bastante complicadas. Y no es inmediato, claramente, no es que los españoles directamente hayan traído esta mejor calidad de vida, pero la leyenda rosa dice finalmente que incluso para los indígenas que vivían incluso subyugados por las tribus más guerreras como los mapuches, la calidad de vida que trajo la cultura española fue beneficiosa, ¿no? En el largo plazo, más allá de las muertes por enfermedades, más allá de las guerras, etc. Y en ese sentido, esta leyenda también toma en consideración que antes de que llegaran los españoles, no es que América Latina fuera un territorio pacífico. Habían guerras tribales, habían guerras entre civilizaciones. Los mapuches y los incas lucharon, los mapuches conquistaban terrenos de otras tribus. Y esto estoy hablando solo del caso de Chile, me imagino, pero también la película Armagedón de Mel Gibson es bastante dura en eso, ¿no? Cuando muestran los sacrificios que hacían y cómo los aztecas finalmente sublegaban a las otras culturas de manera bastante violenta, ¿no? Esa es la leyenda rosa. Y la leyenda negra dice todo lo contrario, es la que hoy día está más o menos difundida a través de la iconografía, y dice, claro, habían distintas civilizaciones con distintas culturas en Latinoamérica, y llegan los españoles e imponen un reinado artificial, traen enfermedades que eliminan, y esto es verdad, o sea, se dice que la mayoría de las muertes indígenas en América Latina no fueron por espada y lanza, sino que fueron por las enfermedades como la viruela que devastaron el territorio. Se habla incluso de que la peste negra fue difundida por América Latina durante este terreno, durante este periodo, porque se había generado una especie de inmunidad en Europa después de, ¿cuánto? 300 años de brotes de peste negra. Entonces estas enfermedades, la viruela, la peste negra, la gripe común incluso en algunos casos, generó una devastación en el territorio que no pudo más que obligar a los indígenas a rendirse frente a la conquista española. Y luego la conquista española negó casi totalmente las culturas originarias de los pueblos que vivían acá e impusieron la cultura euroibérica para todos los pueblos y incorporaron a los indígenas, no como se incorporó a los negros, a los afroamericanos, a la sociedad que fue a través de la esclavitud, sino que a través de distintas relaciones de trabajo, un poquito forzado y un poquito, que no era esclavitud, pero básicamente se le parecía mucho, ¿no? Sí. Sí hay una diferencia entre lo que pasó con las colonias españolas y lo que pasó con las colonias más británicas, y es que hubo mucho mestizaje en las colonias españolas, y por lo tanto hasta una persona que uno puede ver que tiene un nombre más europeo como yo, tiene hasta tengo sangre indígena americana y genial, porque además la cruza genética es lo mejor que nos puede pasar como especie para sobrevivir, ¿no? Y que es algo que no se dio en el norte de América, por ejemplo. O sea, en el norte de América ahí sí llegaron y acabaron con todo, instauraron su reino y muy pocas autóctonas, muy pocas colonias autóctonas quedaron. Entonces, sí, ahí nace la teoría de el buen salvaje del salvaje muerto, ¿no? Y lo que quiero resaltar un poco con las estatuas es eso. O sea, tú haces una estatua para recordar algo que hizo una persona, más no necesariamente toda la persona. O sea, resaltas a Colón porque fue el que hizo el viaje y llegó y todo lo demás. Más no necesariamente porque sí, trajo esclavos, pero porque todo el mundo, toda la nobleza de ese entonces usaba esclavos. O sea, ¿qué pretendías? Que llegara uno que no, este era el bueno, el que no usaba esclavos, no mataba a nadie, era la persona perfecta, íntegra, y de paso descubrió América. Y que
eso pasaría con ¿sabes qué? todos. No tengo claro si trajeron esclavos en las primeras misiones de Colón tampoco. No, No, a lo mejor no, pero, o sea, lo que quiero decir es, era la manera de vivir de ese entonces, o sea, tonto pensar que él no lo iba a hacer. O sea, por ejemplo, yo digo, Simón Bolívar, que es un icono súper reconocido en Latinoamérica y tal, que todo el mundo lo quiere y tal, me opuesto lo que sea a que era o machista o homofóbico, o sea, porque eran las creencias de ese entonces, ¿sabes? Era... Sí, claro, y ahí y está el tema si en realidad podemos juzgar a las acciones personales de una figura histórica sin el contexto. Porque en ese caso, en Chile tuvimos una crítica, un conflicto bastante duro con la figura de Pablo Neruda hace unos años. Pablo Neruda, el poeta, que dicho de paso, todo el mundo sabe mis creencias políticas y la verdad es que yo no comulgo en nada con él, en nada, absolutamente nada. Quizás en el gusto por China, pero más allá de eso, nada. Ese punto en común. Y, bueno, hay que admitir que, bueno, escribimos los dos, ¿no? Somos... Más cosas en común de las que parecen. Hay que la parte por China, pero más allá de eso, políticamente creo que era una figura nefasta, y no me da vergüenza decirlo. Y hubo toda una especie de cultura de la cancelación contra Pablo Neruda hace unos años porque se descubrió que él había abandonado a su hija por haber tenido una enfermedad mental. Él era un mujeriego, o sea, tenía como 18, tuvo varias esposas y quizás cuantas amantes en su carrera. Era aceptado en esa época, de hecho, era como wow, o sea, como que yo me acuerdo cuando fui por primera vez al Museo Neruda en Santiago y te contaban, el Museo de Neruda en Santiago es la casa que él hizo a su amante, ¿no? Y el curador del museo te hablaba como si fuera lo más natural del mundo que una figura política, hombre en Chile en ese tiempo, tuviera varias amantes y casi que genial que haya sido tan bueno que le hizo una casa a su amante. Esa era la forma de ver las cosas antes, ¿no? Y bueno, se empieza... Ahora también depende, ¿no? Depende del círculo bueno, que te depende, muevas. no sé, Claro. pero en el arte, en el mundo del arte, y lo digo desde adentro, ¿no? Las conversaciones de, ay, no, que él la ama a ella, está casado con ella, pero en realidad su corazón también está con ella. Casi que por ser artista también tienes que ser artísticamente infiel. Y la verdad es que desde que empecé a escribir me topé con figuras así en el siglo XXI, pensando así en el siglo XXI, y leyéndose así en el siglo XXI, y a mí nunca me gustó. Ahora, yo con todo lo que yo encuentro que es terrible, terrible lo que hizo Neruda con su familia, que terrible, eso no lo hace un mejor o peor poeta. De la misma manera en que Cervantes haya sido español o chino, no lo hace un mejor o peor escritor. Y en ese sentido creo que en Estados Unidos se peca sobre todo de ignorancia al momento de elegir qué estatuas tirar y de ceguera ideológica, sobre todo de ceguera ideológica y de este tipo de cultura de la cancelación, ¿no? Culpar a Colón por lo que hicieron los pioneros estadounidenses con los indígenas es no tener idea de historia y es no tener idea de cómo funcionaba el mundo en ese tiempo. Lamentablemente no tenemos una máquina del tiempo para que la gente pudiera viajar al pasado y ver lo horrible que era el pasado. Yo en general tengo esa impresión de... A mí me encantan los viajes en el tiempo, las historias de época, y no sé, Downton Abbey, pero el pasado no, yo creo que la gente idealiza demasiado el pasado. Es que el contacto que suele tener la gente con el pasado es muy romántico, es muy de películas, muy de novelas, no es los hechos, tal cual, ¿sabes? De hecho, en mi novela que voy a sacar ahora, viajan al pasado, viajan a la Inglaterra del siglo XIX, y lo primero que le pasa al protagonista es que se pone a vomitar porque es tan asqueroso el olor del ambiente y se está ahogando por la contaminación que no lo aguanta, no aguanta ni 5 minutos en el pasado. Que de hecho en Francia se inventa el perfume por el olor, o sea, es una forma de tapar el olor tan asqueroso que tenían las calles y las personas. O sea que... Era supervivencia. Es que, Sí, exacto.
Sí, son cosas que la gente no sabe, por lo menos en Madrid, o sea, no había cañerías ni nada, entonces la gente hacía sus necesidades y para la ventana, iban a la ventana y lo lanzaban ahí en la calle, que es como... Y Así que supuestamente sí, por eso eran los sombreros grandes, ¿no? Para que te cubrieran si te caían cosas. ajá, De ahí nace, te de ahí gritaban nace el Exacto, antes. sombrero de copa. De ahí nace el exacto. sombrero de copa. Y en ese sentido, creo que de alguna manera u otra, atacar las historias y olvidar la historia y ser ignorante sobre la historia nos puede hacer caer en las mismas cosas. Claramente, ojalá, espero, no volvamos a las condiciones sanitarias del pasado, pero hay prácticas tribales que el ser humano vivió por muchos años y que tratamos de alguna u otra manera anular a través de la invención de la democracia moderna, que poco tiene que ver con la democracia griega y quizás no debería llamarse que siquiera democracia. La democracia como invención es el sistema político que nos ayuda a ser distintos y no matarnos entre nosotros. Exacto. Otra Ujú. utilidad como sistema político no tiene. Es más lento que los sistemas autoritarios, es más ineficiente que algunos sistemas. Si uno lo compara, por ejemplo, con el chino, pero la gente puede vivir en ciertos grados de libertad, ¿no? Y la gente no lo aprecia, porque la gente no vivió en el pasado donde, por ejemplo, las mujeres no podíamos votar. O sea, O mi ir a la abuela cuando me universidad, O ir a cuenta, la tampoco. universidad. Ujú. o ir a la universidad, mi abuela en Alemania, donde estaba mi abuela, sí se podía ir a la universidad y de hecho las mujeres tenían extrañamente altos grados de libertad considerando que Hitler era bastante como eugenésico en su forma de pensar. Mi abuela cuando estaba creciendo y que le tocó vivir la Alemania nazi, casi entra a medicina y después estalló la guerra y fregó todo su plan de vida. Pero le sorprendía que en Chile las mujeres no pudieran votar ni tuvieran voz, por ejemplo. Pero en Alemania las mujeres para poder trabajar necesitaban una autorización del esposo. Eso me estaban Bueno, comentando. estamos hablando del siglo XX, principio del siglo XX, pensemos que hace 200 años las mujeres eran propiedad del esposo. Mm. Y hasta el día, los avances se han hecho, y obviamente hay muchos avances que hacer, pero de repente veo mujeres de mi edad idealizando, no sé, la Alemania comunista del siglo XX, idealizando el pasado de una u otra manera y con un nivel de ignorancia importante. Y yo no digo que la ignorancia sea en sí mala, la ignorancia yo creo que es el estado de no saber, para que no, la gente que me escucha no piensa que estoy insultando a todo el mundo, no, la ignorancia es el estado de no saber. Y lo que significa que puedes saber y puedes investigar y te puedes dar 20 minutos para saber quién es Cervantes, o para saber quién era Ronald Reagan, o para saber quién era Roosevelt, que ahora también están pidiendo que saquen su estatua, ¿no? Que de hecho, la estatua también de, ¿cómo se llama? El primer ministro de Inglaterra que luchó en la Segunda Guerra Mundial. De Churchill. Churchill, Churchill fue sí, vandalizada. O sea, alguien que luchó directamente en contra del nazismo, del fascismo, fue vandalizado por por antifascista. antifascistas, exacto. Que es, No, es irónico, o sea, hay que leer que Churchill también es una figura súper interesante, porque tiene esta cara de malo, que uno lo ve y dice, no, este es el villano de la película, totalmente, o sea, mira su claro, cara. Eh, tiene una cara como de bulldog, dicen, ¿no? Y si uno mira un poco en su historia, el tipo era un estratega militar, era un tipo súper duro, porque cuando si tenías a Hitler enfrente, claro, no podía ser suave. Chamberlain cometió el peor de los errores, que fue creerle a un dictador. Un error que todavía está cometiendo en pleno siglo XXI, pero Chamberlain tenía buenas intenciones y dijo, mira, Hitler dice que no, vamos Va a a juntarnos negociar. con Austria, vamos a juntarnos con Austria y esto va a ser solo una gran Alemania y no va a pasar nada. Claro, 20 días después se conquista Polonia. O sea, Chamberlain era una persona que pecó de ingenuidad también, ¿no? Cualquier Y parecido con llega esta figura Venezuela. que... Buena coincidencia. Vamos a dialogar, muchachos, claro. Pero, Sasha, vamos a dialogar, chicos. Hitler. Mira, yo no voy a recibir a los judíos, pero no les hagas nada, por favor. exacto. No, o sea, claro, Chamberlain pecó de ingenuo y Churchill
era una persona, una figura mucho más fuerte, pero al mismo tiempo una figura que se preocupaba por lo que estaba pasando. O sea, oye, mira lo que está pasando, las familias que están siendo atacadas de manera, los civiles que están siendo atacados de manera injusta. Estamos en guerra con Alemania y estas personas están siendo totalmente desaparecidas por el fascismo. Y fue la persona que tomó la decisión de entrar y avanzar hasta no rendirse, porque claro, Alemania pudo haber ganado la guerra si hubiera seguido figuras como Chamberlain en el poder, Claro. fácilmente. Sí, sí. Oye, no, disculpa, mira, conquisté Polonia, pero Pero ya solo no más, Polonia. seguro. Exacto. Ya no más. Ah, bueno. Fue solo una noche. Sí, No volverá a me tomé pasar. una noche de locura, me tomé la Torre Eiffel, ¿me perdonas, por favor? Claro, Llegaron hasta París. sí. Bueno, con el Eh, tema de la destrucción de las estatuas, también vimos que Donald Trump calificó de terrorista el grupo Antifa, que yo conocí el grupo Antifa de Alemania, porque aquí en todas partes, en todas las estaciones de trenes hay calcomanías de Antifa diciendo luchamos en contra del fascismo. Que de ahí es que yo conocía el símbolo y el nombre, y después veo a Donald Trump hablando de eso y digo, pero es que este es un grupo internacional. Yo pensé que era solo de acá. De Alemania. no. Y pasaron cosas curiosas. O sea, mira esto. Pasó el 18 de octubre en Chile. De repente empezaron a destruir protestas súper agresivas. Pasó en Estados Unidos con George Floyd, también protestas súper agresivas. Hace una semana acá en Stuttgart, una ciudad aquí en Alemania, donde está la fábrica de Porsche, un policía le está haciendo un control de drogas a un muchacho en la calle. Y de repente terminó rodeado, 300 personas, la policía pidiendo refuerzos, una noche de locura, destruyeron toda la zona comercial de allí. De repente. Y tú ves las fotos, la gente reaccionando súper agresivamente contra la policía. O sea, el policía estaba deteniendo a una persona, se ve el video, y viene alguien de lado y le mete una patada en la cabeza que noquea al policía. Menos mal que había más por ahí y no, o sea, como que no le pasó nada, pero muchos policías fueron agredidos. ¿De dónde está viniendo toda esta violencia enorme en el momento en el cual somos más ricos, tenemos casi que todo lo que queremos? No es que no haya pobreza, pero no es la pobreza de hace 20 años, no es la pobreza de hace 30 años. O sea, ahorita es donde hay más libertad y más riqueza, pero la generación joven está reaccionando súper agresivo por cosas que, desde mi punto de vista, aumentaron en Chile, ¿cuánto fue? 10 centavos de dólar el pasaje. O sea, casi que nada. O en lo que pasó en Estados Unidos, ok, fue importante, pero el nivel de agresión y en lo que se transformó no tiene nada que ver con lo que pasó. O sea, youtubers saqueando Gucci, ¿sabes? Que tú dices, que tiene que ver esto con lo otro. Jake Paul. Es que esos dos hermanitos son unos... Por eso, o a quienes... Ellos son un caso especial, ¿no? O sea, pensemos que el hermano hace 2 años grabó un muerto en el bosque de los suicidios en Japón y ahora a mí no me extraña para nada que hayan atrapado a Jake Paul en eso. O sea... Pero, o sea, o lo que está pasando en Alemania, o sea, en Alemania ningún joven por nada del mundo se puede sentir de que frustrado, de que no puede hacer lo que quiere, porque tienes todas las oportunidades, solo tienes que trabajar. Obviamente no es que vienen y te regalan, mira, aquí tienes el Ferrari, la casa, todo. No, no es así, pero tienes la posibilidad de hacer todo lo que tú quieras. De hecho, yo ya estoy aquí, pero yo vine de Venezuela, yo estudié en mi primer colegio, primer grado, una casita chimbita, no se compara con lo que está acá, y yo aquí me siento bien, un trabajo decente y tal. Claro, O sea, que, tiene ¿qué que está ver con una pasando? generación que yo creo que ha sido muy cómoda y que esa comodidad ha generado en culpa, pero no saben cómo transmitir esa culpa y la terminan transmitiendo de manera tratando de ser social justice warriors, o sea, justicieros sociales, pero terminando haciendo más daño del aporte que realmente hacen, ¿no? Y es una generación que yo creo que también hay que confundir. Hay una riqueza material y una riqueza inmaterial, ¿no? Y yo creo que es una generación que básicamente ha sido expuesta a ciertos estímulos porque la gente se mueve por incentivos que los han dejado muy pobres en riqueza inmaterial. Lo vemos
exactamente, viendo la elección de qué estatuas atacan, uno se da cuenta que por mucha riqueza material que tenga, sin conocimiento o cultura general de por qué estás sentado donde estás sentado, cuántas personas tuvieron que sacrificarse para que tú pudieras vivir en libertad, qué acciones realmente hacen que una sociedad crezca, que una sociedad se haga más rica, que te genere mejores oportunidades para el resto. No tienes conciencia de eso y piensas que todos los problemas los puedes resolver a golpe, generalmente vas a conseguir lo que tú me estás diciendo, ¿no? Una generación que materialmente tiene mucha riqueza. Y no Pero estoy esa es hablando de material como espiritual, estoy hablando de material como conocimiento general de qué sistemas funcionan y cuáles no. Pero en promedio esa es la generación más culta que hemos tenido. O sea, ellos han ido a las mejores escuelas, mejores que la de los padres, mejores que los abuelos. Una cosa es tener el acceso a la información, la otra cosa es entenderla y otra cosa es usarla, ¿no? O sea, ¿crees que que la educación ahora está mala? ¿O es que en verdad en la universidad lo que están aprendiendo No, es en yo realidad creo un que lavado de cerebro? la educación técnica no es mala. Y de hecho, yo creo que puede ser mucho mejor que la que había hace muchos años. Los profesores muchas veces están haciendo un esfuerzo real para poder adaptar este sistema pensado en la revolución industrial de todos los niños en una sala a otro sistema de aprendizaje. Todo eso sí. El problema viene con la interpretación del mundo. Con quienes están moviendo la interpretación del mundo. Uno puede aprender, como hablamos hace un rato, ¿no? De la leyenda rosa y la leyenda negra. Uno puede aprender una u otra teoría. El problema es que hoy en día, y sobre todo en las universidades en Estados Unidos, se está enseñando solo una de las teorías. No se está dejando espacio al pensamiento crítico. Un cabro se puede saber la historia al revés y al derecho, además de tener internet y toda la información que viene con eso. Y después, cuando falla la interpretación de la historia. Y aquí soy un poco más dura, ¿no? Normalmente yo trato de ser más diplomática, de no, si hay distintas teorías para cada cosa. En el caso de la historia de la conquista de América, soy más así, ¿no? Yo no creo que la historia rosa, la historia negra sean 100% reales en su descripción. Pero cuando estás hablando con cabros, que como tú bien dices, cabros en Chile chicos, chicos, que como tú bien dices, tienen el nivel de riqueza más alto que ha tenido en la historia de la humanidad, tienen el acceso a la información más importante que ha tenido la humanidad, pero cuando llega el momento de interpretar dicen, oye, y esto pasa porque lo he escuchado de gente que estudia ingeniería comercial e ingeniería civil, y dicen, oye, sé cómo resolver la pobreza, imprimamos más billetes. Cuando te tomas con ese tipo de razonamiento, sí. Y ustedes se ríen, a mí me lo dijeron, ya me lo han dicho 2 veces. Esa es la teoría monetaria moderna. En serio, me lo han dicho en serio 2 veces. Y también me dijeron la otra vez, oye, pero ¿por qué no subimos el sueldo mínimo y así se arreglan los problemas en Chile? En Venezuela han aplicado las dos. Como jamás han tenido que trabajar por nada, es fácil hacer ese tipo de diagnóstico. Sí, yo se lo digo a mis compañeros de trabajo, se lo digo cada rato de, bueno, ¿quieres que te suban el sueldo? Vete a Venezuela, cada 2 semanas te suben el sueldo, fijo, vamos, y eres millonario, o sea, tú ganas millones de una vez. No, es eso bueno, y cuando uno ha pasado por cosas en la vida que te hacen, obviamente, tener que haber tenido que estar en una situación quizás un poco más complicada. Ustedes dos vienen de Venezuela, no les tengo que decir nada de esto, de vivir en una situación más complicada, o haber tenido que trabajar desde muy pequeño. En mi caso, yo trabajo desde los 16. La perspectiva del mundo te cambia totalmente. Y luego tienes toda esta generación que, bueno, tiene toda esta información, va a la universidad, tiene una promesa de que si va a la universidad va a poder conseguir un buen trabajo. Claramente hay teorías, y Axel, ya que hablábamos antes de Axel, también dice esto a veces, que claramente si vas a la universidad a estudiar género, estudios de género, no puedes esperar a ser CEO de una empresa. Exactamente. Pero hay gente que piensa así, no, la universidad es el siguiente paso, y voy a la universidad, estudios de género, y voy a tener mi propia fundación pro mujer, y voy a tener un buen estándar de vida. No, hay
hay conocimiento que te sirve, o sea, yo creo que incorporar perspectivas de género en sectores machistas no le hacen daño a nadie, y de hecho a veces puede aportar que haya mujeres en ciertos grados de dirección en algunas empresas. El caso creo que fue de Sony, fue bastante interesante. ¿Para qué decir el caso de SAP en Suecia, que es una empresa que trabaja sobre todo indumentaria militar y que tiene incorporando como perspectiva mujer, ha hecho algunos avances? Pero finalmente tú me decías que esta generación está mucho más educada, tiene todo este acceso a la información, se le da la promesa de la universidad es el siguiente paso a un mejor nivel de vida, y muchos de ellos terminan trabajando en McDonald's. Entonces, ¿cómo le respondes a esa generación a la que le prometiste algo que no le pudiste cumplir? Cuyos padres ya, trabajaron, lucharon en la Segunda Guerra Mundial y todo. ¿Cómo le respondes a esa generación a la que le haces esa promesa? ¿Los proteges de manera extraña? Porque no sé si he leído el libro de Los padres helicópteros. Y Ludiakov sobre malcriando a los jóvenes estadounidenses. No solo te le hiciste esta promesa, sino que además jamás lo expusiste a ningún tipo de desafío en su vida. Y después, claro, no consigue trabajo los primeros 2 años, se frustra y empieza a generar, como un mecanismo de defensa, incluso podríamos hablarlo así, un mecanismo de defensa. Empiezan a decir, no, la culpa no es mía, la culpa no es de la carrera que estudié, la culpa es del sistema, ¿no? Exactamente, eso es lo que iba a decir, que nuestra narrativa ante todo esto para los jóvenes no es tu culpa, es que el sistema está mal. Es como tú no consigues trabajo porque el sistema no está hecho para que consigas trabajo, o es porque el sistema permite que haya gente multimillonaria que no le da trabajo a nadie y eso está mal. Es como, ¿sabes? Es como, nunca es tu culpa, es la manera que tenemos de protegerlo, si se quiere. Es eso, crearles una burbuja de no eres tú, es todos los demás, es el mundo entero que está mal, pero tú no tienes responsabilidad alguna. Exactamente. Exacto. El jueves, Donald Trump acaba de anunciar que el gobierno de los Estados Unidos ya no va a tomar en consideración el título universitario, solo los skills. O sea que estamos destruyendo casi este paradigma de certificaciones para poder conseguir trabajo tienes que tener un estudio universitario. Si ahora el gobierno de los Estados Unidos no te pide ningún título, solo skills, para trabajar en el Estado, que es el mayor empleador de Estados Unidos, según lo que escuché que dijeron, no estoy seguro, eso va a hacer un cambio de paradigma. O sea, porque yo creo que entonces ahora las personas no a juro van a tener que ir a la universidad para conseguir el trabajo. Ya lo estamos viendo en el área de tecnología. Si sabes programar, muestras tu proyecto, no necesitas un título. Es mejor tener un proyecto hecho porque muestra tu calidad. Sí, el GitHub vale más que el título ya a día de hoy, al menos en la informática. Sí, es que, y eso es muy real, porque hoy en día los hard skills, capacidad de programar, capacidad de diseñar páginas web, hard skills más duros como capacidad de analizar datos y todo eso, tú lo puedes generar como persona en la universidad. Hoy en día, yo creo que para bachelor más que para magíster y todas estas cosas que son más de investigación, a mí me gusta la academia, debo admitirlo, pero con todos estos problemas que hay es difícil. La universidad en muchos sentidos se ha convertido en un depositorio de certificaciones y la gente no va a la universidad a aprender, va a la universidad a reforzar sus sesgos. Hemos escuchado eso. Y hablar con gente que piensa igual que ellos. Yo no sé si llegue mucho a puerto lo que dicen, a mí me hace mucho sentido. A mí jamás me ha hecho sentido que una persona que tiene todas las capacidades para un trabajo no pueda hacerlo porque no tiene un papel que le diga que sabe lo que claramente sabe, porque como tú dices, el GitHub lo muestra hasta acá. Y gente que pasa a la universidad, pasa los 4 años en la universidad, sentado en el escritorio, haciendo grupos de A3 y siendo el tipo que no trabaja en ninguno de los trabajos por 4 años, titulándose con un 5 de 10. En Alemania sería como un 4. 4, sí. Porque es al revés. 1 es lo mejor, 4 es, sí. 4 es lo mínimo y 5 responde. Titulándose con un 4. Termina en puestos de trabajo simplemente porque, uno, tiene los contactos y dos, tiene esa certificación que a mí me parece que es innecesaria y que hoy en día ya cada vez más lo que se está pidiendo, y sé que en Alemania este es el caso, ¿no?
Hoy el bachelor o el major no vale nada casi. Hoy en día sin un A doctorado mí en Alemania... no me lo pidieron para mi trabajo. Pero en algunas entrevistas sí te pedían ver el título, pero en la mayoría no. O sea, como que en la parte de programación no sé si en todo. Quizás depende del área de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, en periodismo muchos periodistas no son periodistas de carrera, son historiadores, son abogados, son economistas, y estudian después journalism as a master degree, y con eso muchas veces superan a muchos periodistas. Claro, es que si eres bueno con las redes sociales, tienes muchos followers, lo que escribes le gusta a la gente, creo que no importa el certificado que tengas, ya eso vale mucho para las marcas, ¿no? O para periódicos también. Y más allá de eso, claramente hay carreras que necesitas cierto conocimiento y certificación base, ¿no? O sea, si tú me dices, oye, vengo a arreglar la cañería de gas de tu casa, lo mismo que esperas es que sea una persona con algún tipo de certificación a la que le puedan responder, que muchas veces ni siquiera es certificación universitaria. Lo mismo con un doctor, no sé cuántos ustedes se operarían con un doctor que no tiene título. Quizás que aprendió en Udemy. YouTube, yo me vi unos tutoriales aquí de cómo abrir una persona. No sé, puede ser. Y no sé, si te metes a internet todo es cáncer, así que quizá un doctor que aprendió en Google y todo es cáncer para él. Pero va a ser un pequeño spoiler de La Casa de Papel. En La Casa de Papel operan a alguien gracias a que un doctor le dice qué hacer a una persona. Porque, ¿sabes? Operar a alguien que es tan fácil como que alguien te diga qué hacer y ya está. Es suficiente. Sí, pero es una serie y también hay un montón de películas donde de repente el tipo que queda en el avión están tratando de aterrizar el avión, se muere el piloto y el tipo desde la caseta de operaciones le va diciendo qué hacer y aterrizan el avión perfectamente. Y para qué estudiar 3.000 horas de vuelo entonces. De hecho que sí, pero entonces volviendo a las estatuas, ¿qué creen que va a pasar en el futuro? ¿Se van a destruir todas las estatuas y no se van a construir más estatuas? ¿O permanecerán las estatuas? Yo creo que van a cambiar las estatuas. Yo creo que van a cambiar las estatuas. O sea, ¿creen que sí va a continuar? Andrés. Bueno, estábamos hablando al principio antes de que partiéramos el live, me estaban preguntando por el libro. Yo creo que las estatuas son una forma de reflejar la memoria, a veces para bien y a veces para mal, a veces de manera forzada y a veces de manera heroica. Yo creo que la cultura de las estatuas es tribal. Y yo creo que el ser humano puede cambiar muchas prácticas, pero las que más le cuesta cambiar en general son las prácticas tribales. Y estatuas tenemos en la historia de la humanidad, desde las proto-esculturas de greda que se hacían antes, pasando, ¿para qué hablar de egipcio? Y hoy en día tenemos estatuas de otro tipo. Quizás en el futuro las estatuas cambien, quizás en el futuro las estatuas no tengan rostro, o sean más símbolos. Género, tampoco. O dejen de ser estatuas y sean hologramas o algo por el que yo creo que es a lo que vamos a ir en el futuro. Algo más. O sea, no puedes ser reemplazado por algo digital. romper toda la base del holograma para hacerlo. Quizás la memoria se conserve en internet porque va a ser tan difícil que no destruyan estatuas en la tierra que van a tener que hacerse tipos de conmemoraciones en internet. Y ahí la educación va a tener un rol fundamental, ¿no? Hacer entender a la gente que destruir tu historia solo te hace volver a equivocarte en las mismas cosas. Sasha, tú estás escribiendo ahorita una novela y no sé si puedes adelantar algo que tiene que ver también con las estatuas. Sí, la novela que estoy escribiendo, que se va a publicar en agosto, ya la terminé de escribir, en realidad estamos como en las ediciones, es una novela corta. A mí me gusta más escribir novelas cortas y autoconclusivas, más que súper sagas. Más que sagas largas, sí. Okay. Pero es una elección personal. Es una novela corta, va a tener alrededor de 200 páginas. Trata sobre una chica que puede viajar en el tiempo a través de los sueños, pero al momento de ella hacer un cambio y que una persona deje de existir a través de ese cambio, se crea lo que se llama un delta como el nombre del río, del brazo del río que se escapa, ¿no? Y
El delta es aquella persona que deja de existir, pero que sus recuerdos aún lo dejan fijado en la historia. Ok. Y bueno, hay una orden de deltas que se han creado desde los inicios de la humanidad que se quedan abrazados o aferrados a la historia a través de grandes monumentos. Por ejemplo, las pirámides, por ejemplo, el muro de Ajá. Berlín, por ejemplo, todas estas, ¿cómo se llama esto? El muro, la Gran Muralla China. Muralla. Ujú. Y hay todo un grupo de deltas rebeldes que dicen estas personas lo que están haciendo, lo que hacen es deformar la historia para quedarse, para vivir por siempre, finalmente, como vampiros, chupando la energía de las personas, pero no vampiros, chupando la energía de las personas y de la historia para poder mantenerse vivos pese a no existir, este limbo que tienen. Y los protagonistas básicamente lo que quieren hacer es volver la historia a su curso original, volver la historia a al curso que hubiera tenido si es que estas personas no hubieran hecho estas deformaciones en la historia, si estos deltas. Y en ese sentido, en algún momento dicen que ellos tiraron al muro de Berlín, pero que también han cometido errores, como meter a Lenin a un tren de vuelta a Rusia desde Alemania. Y básicamente la historia, lo que traté, aunque no sé si lo habré hecho también, en este viaje en el tiempo, es que parte la historia en un mundo alternativo y que a través de los cambios en el tiempo que ellos van haciendo, vuelven a nuestra historia real. Que es la historia. Y bueno, hay un montón de otros seres, por ejemplo, obviamente está siempre este grupo gubernamental anónimo que trata de buscar a los viajeros en el tiempo a su beneficio para ganar las guerras. Están los experimentos que se hacen como carrera armamentista entre los chinos y los estadounidenses y los indios, que son más del fondo de la historia, pero que también aparecen por si es que me da para hacer otra segunda parte. ¿Y dónde se puede conseguir? El camino más a expandir el universo. Sí, claro, quedan hartas cosas no abiertas, pero se mencionan para explicar que es una historia mucho más grande, ¿no? No me gusta la exposición del mundo como escritora, en realidad. Partir desde el principio y empezar a explicar cómo se conforma en este mundo. Los humanos los humanos pueden viajar en el tiempo y hace 2000 años y creamos esta pirámide para poder meter a todos los viajeros en el tiempo. No, ese estilo no es el mío. Soy más del estilo de una historia de una persona que tiene poder sobre el mundo y que básicamente tiene que seguir y conocer el mundo a través de un estado bastante tangencial, donde la protagonista no tiene el poder para echar abajo al gobierno populista que hay en Chile en este momento, en esta historia. Una persona normal no tiene el poder para ir y decir, señor presidente, quiero que se vaya. No, eso no. O sí lo tiene. Pero ella puede viajar en el tiempo. Entonces, está también esta idea de que viajar en el tiempo finalmente es una responsabilidad muy grande porque nuestras decisiones hacen quienes somos. Sí. Y cambiar nuestras decisiones porque algo no nos gustó, finalmente nos hace menos personas. Muy bien. ¿Tiene nombre ya la novela o está todavía en discusión? Deltas. Y sale en agosto. Estará en Amazon. Va a estar en Amazon para comprarlo en Kindle. En español, va a estar para hacerlo en paperback también en Amazon. Va a estar, depende de la fecha donde se termine de publicar. Yo estoy calculando agosto, máximo septiembre. La idea también es que esté en otras plataformas de ebook, pero en principio solo en Amazon, en Book Depository, en Barnes & Noble y en otras plataformas. O sea que Amazon tiene el monopolio digital de la distribución de tu novela. De momento, sí, pero es probable que también lo ponga en Kobo, que es de Walmart, y también en Smashwords, que también lo distribuye en Apple y otras plataformas. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado el episodio, muchachos. Suscríbanse al canal. Y Sasha, tienes tu canal de YouTube también. Vayan a visitarla. Denle un follow también. Muy bueno el contenido. Y nos vemos en la próxima. En la próxima. Adiós.
Cuídense, chao. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.